Domingo, en la gracia del Señor, podemos estar acá. Un par de anuncios antes de empezar con la clase para que estemos orando. Tenemos la caja de ofrenda allá atrás. Si quieren hoy poner la ofrenda, está bien. Si no, también tenemos otro ofrendario hoy. En la cabeza de Babi, también ahí atrás. Ustedes le pueden echar la moneda ahí atrás. Otra cajita de alcancía tiene ahí atrás. Pero bueno, gracias al Señor, no pasó nada grave a mayores. También estemos orando por Ismael. Este día jueves, Dios mediante, va a tener su operación allí en Colonia. Estemos orando por él, por Isabel, que los médicos puedan tener sabiduría también en cómo hacer la cirugía, el procedimiento. Y estemos orando también por Cata. También sigamos orando por él, animándolo con la palabra, visitándolo cuando se pueda visitarlo, pasar un tiempo con él, con Teresa, leyendo la Escritura. Estemos orando también por Milton, el señor mayor que está empezando a venir. También le encantaría estar, pero con el tema del frío y el pecho, también le cuesta venir con los fríos, ¿no? Sé que algunos han estado con presión. Ana, gracias al Señor que te encontraron la cartera con los documentos, con todas las cosas. Parece a propósito igual mío que no pude venir ayer. Bueno. Por allá. Bueno. El Señor vio, me respondía antes de tiempo allá. Bueno, damos gracias al Señor por cada uno en esta mañana y vamos a orar y a pedir al Señor encomendarnos porque hoy es el día del Señor y bueno, hoy es el día en el cual nosotros celebramos la gracia del Señor. ¿Sí? Oramos. Padre, gracias porque eres bueno con nosotros. No merecemos tus bondades, Padre, y recordamos siempre lo que dice el Salmo 103. Tú eres el que nos corona de favores y de misericordias. Aún en los detalles mínimos de nuestra vida, podemos ver que tu mano siempre nos controla, tu mano nos protege, nos guarda, y aún en accidentes, aún en situaciones que vienen por delante, te damos gracias, Padre, porque lo de Babi no pasó a mayores. Tú has ponido tu mano, Señor, y le has guardado. Y, Señor, también te queremos agradecer y pedir por la vida de Ismael, especialmente este día jueves, que tú puedas estar ordenando todos los pasos, Señor, para que esta cirugía se pueda llegar a cabo con bien. Especialmente oramos por los médicos, Señor, que tú pongas tu mano de discernimiento y la inteligencia que diste a la ciencia, Señor, ese día pueda ser aplicable, y oramos, Señor, también por el corazón de él, que pueda estar tranquilo, que también puedas guardar a Isabel en este tiempo y a Abigail recuperándose, Señor, también. Y oramos, Padre, y te agradecemos en esta mañana por ver a Milton con nosotros. Gracias, Señor, por traerle a escuchar tu palabra. Señor, también te agradecemos por la vida de Ana, que también se siente mejor de estos días que ha estado un poco con presión alta. Señor, también te agradecemos por Luisa, por su procedimiento odontológico, que también salió bien, Señor, y por cada uno, Padre, que en diferentes maneras en esta semana ha sido quizás probado, ha sido quizás afligido en algunas situaciones. Oramos, Señor, y te pedimos que tu palabra hoy nos fortalezca, nos anime. Y, Señor, también no queremos olvidarnos de Rubén. Te pedimos por su vida, Señor, sobre todo en este tiempo, que él pueda reconocer, Señor, como hemos de mirar en un momento, que tú eres Dios y que solamente de ti procede la ayuda. Señor, ayúdanos como iglesia a poder caminar con él en amor, en tu gracia, Señor, hablarle del Evangelio, y pedimos que en este tiempo que tú determines tu voluntad, que el Señor pueda conocer de ti, Padre. Lo mismo que por Teresa, por su salvación oramos, Padre. Gracias por lo que tú harás en este día, nos encomendamos ante ti. Señor, levanta nuestro ánimo con tu palabra, que sea un tiempo de edificación, el hablarnos unos a otros el Evangelio en este día. Te pedimos tu gracia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a abrir la palabra en Isaías capítulo 43. Isaías 43. Hoy vamos a empezar la tercera parte de nuestro material que estamos estudiando de cómo visualizar la Biblia. Y hoy vamos a comenzar haciendo una pregunta. Vamos a comenzar la clase haciendo una pregunta. Y esta pregunta tiene que ver específicamente con responder de qué se trata la Biblia.
¿De qué se trata la Biblia? Yo me puedo llegar a encontrar con alguien en la calle o puedo llegar a sentarme a conversar con una persona acerca de las cosas de Dios y esta persona debe tener quizás preguntas contame acerca de qué hacen en tu iglesia, por qué ustedes se llaman iglesia bíblica, por qué ustedes usan la Biblia. Entonces, una de las preguntas que nosotros tenemos que aprender a responder es entender de qué se trata la Biblia. ¿De qué se trata la Biblia? Entonces yo, como estamos en una clase, les voy a preguntar en esta mañana, ¿de qué se trata la Biblia? A ver, ¿quién es el primer voluntario que me puede llegar a decir de qué se trata la Biblia? ¿Qué es? La palabra de Dios transmitida a través de la historia. Bueno, muy bien, esa es una definición buena, ¿no? Es la palabra de Dios transmitida a través de la historia. ¿Qué más podemos decir? ¿De qué se trata la Biblia? De Cristo. Si soy una persona nueva, media seca esa pregunta. Adorname un poquito más el oído para que entienda. ¿Qué más? ¿Qué más? Gloria. Aprender sobre cómo se hizo el mundo y aprender a creer en el Señor. Muy bien, las cosas creadas, aprendemos acerca de las cosas creadas, aprendemos de Dios. Pero ¿de qué más se trata la Biblia? Algo más que pueda venir a la mente. ¿De qué se trata la Biblia? Algo muy importante que vamos a ver hoy. La salvación, muy bien, la Biblia trata acerca de la salvación. Ahora, una de las cosas importantes que tenemos que saber cuando nosotros vamos a estudiar la Biblia, vamos a leer la Biblia, vamos a compartir con alguien, es que la Biblia no se trata de mí. La Biblia se trata de un personaje central. Y este personaje central es Dios. La Biblia se trata de Dios. Y en base a eso, yo quiero leer este texto porque este es uno de los textos que uno los usa como base fundamental para entender de por qué nosotros creemos lo que creemos. Entonces vamos a mirar Isaías 43. Isaías 43 y vamos a leer algunos pasajes para empezar a introducirnos en esta mañana en entender de qué se trata la Biblia. Y ahí ustedes en la pantalla ven que hay como 4 libritos que aparecen, ¿verdad? Entonces vamos a estar en esta mañana y en los días siguientes, en los próximos domingos, es como que vamos a abrir cada librito de estos que se ven ahí y vamos a tratar de entender específicamente esta biblioteca. Cuando la abrimos, se expande y se muestra una sola historia con un personaje central, que ese personaje central y tiene efecto o implicancias sobre el resto de las cosas. En eso me incluye a mí, incluye a personas que han de venir, incluye a personas que han pasado ya en este mundo. Pero noten lo que dice Isaías 43:10. Dice, ustedes... Está hablando aquí el profeta Isaías al pueblo de Israel. Dice, ustedes son mis testigos, declara el Señor, y mi siervo a quien he escogido, para que me conozcan. Fíjense que la primer acción que Dios demanda del pueblo de Israel es que debe ser un Dios que se conoce. Ahora, yo no puedo conocer algo si alguien no se revela. Si alguien se esconde y no se deja ver, yo no le puedo conocer. Por más que intente buscar conocer a esa persona, ¿vieron? Esto pasa mucho en las relaciones interpersonales, ¿no? En eso de, por ejemplo, formar un noviazgo, ¿no? Cuando una parejita empieza a formar un noviazgo, una amistad, la idea es que esa parejita se empiece a dar a conocer el uno al otro, para poder conocerse, para poder entenderse, para poder, ¿verdad?, agradar las peticiones que uno tenga en cuanto al otro. Y eso lo vamos aprendiendo con el relacionamiento. Lo mismo dice Dios. Aquí, para que ustedes me conozcan, yo me voy a revelar, pero debe haber una relación. Y acá el profeta dice, no, para que me conozcan y crean. Si a medida que yo voy conociendo más de Dios, a medida que yo voy conociendo quién es este Dios que se da a conocer en la palabra, es cuando yo le voy a creer más.
le voy a creer más y voy a cambiar mi incredulidad por creencia. Recuérdense, antes de venir a Cristo, somos incrédulos en los caminos de la fe. Cuando venimos al Señor, pasamos a creer por fe en la obra del Señor. Pero Dios todavía sigue teniendo que tapar agujeros en nuestro corazón de incredulidad. Y eso se va desarrollando a medida que vamos desenrollando la historia de la palabra del Señor. Dice, para que me crean, me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. ¿Vieron? Conocer, creer y entender. El entender tiene que ver con la práctica de la Biblia, la práctica del Evangelio. Bajar a tierra, a la vida cotidiana, lo que yo conozco de Dios, lo que yo creo de Dios y ahora lo que entiendo que Dios quiere que haga, lo llevo a la práctica. Dice, antes de mí no fue formado otro Dios. Si ustedes miran en su Biblia, Dios aparece ¿con qué? Con letra ¿qué? Minúscula. En otras palabras, es un Dios creado, no es el Dios verdadero. Y dice, ni después de mí lo habrá. Yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Salvador. Yo soy el que lo he anunciado, he salvado y lo he proclamado, y no hay entre ustedes Dios con minúscula extraño. Ustedes pues son mis testigos, declara el Señor, y yo soy Dios. Aún desde la eternidad yo soy, y no hay quien libre de mi mano. Yo actúo, y ¿quién lo revocará? Saltamos al capítulo 41, el versículo 20. 41, versículo 20. 41, 20, del mismo libro. Dice 41, 20. Presenten su causa, dice el Señor. Expongan sus fuertes argumentos, dice el Señor. Saltamos ahora, 20, yo leí el 21. Para que vean y entiendan, consideren y comprendan a una que la mano del Señor ha hecho esto, que el Santo de Israel lo ha creado. Vean y entiendan. ¿Se dan cuenta? Vean y entiendan, crean. Y ahora vamos a saltar al 45.6. 45.6. 45.6. Dice, para que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, no hay ninguno fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Pregunto, en todos estos tres pasajes que nosotros acabamos de leer, ¿quién es el personaje central? ¿De quién el texto habla? De Dios. O sea, es evidente que Dios se ha revelado para que nosotros podamos observar su carácter, para que nosotros podamos observar sus obras y para que nosotros podamos aferrarnos a sus promesas. Eso es muy importante. ¿De qué se trata la Biblia? La Biblia se trata de Dios y de la revelación del carácter de Dios. Y esa revelación del carácter de Dios me ayuda a mí a descubrir qué es lo que Dios tuvo que hacer. Y cuando entiendo lo que Dios tuvo que hacer a favor mío, ahora yo voy a abrazar las promesas de Dios. Específicamente, cuando nosotros pensamos de qué se trata la Biblia, estamos pensando sobre todo de quién es Dios y todo lo que ha hecho para salvarnos. Por eso que aquí vamos a mirar, en estos 4 libritos, vamos a mirar el carácter de Dios, las obras de Dios, las promesas de Dios y el plan de Dios. De eso se trata la Biblia. Cuando alguien te pregunte y te diga, ¿por qué tú lees la Biblia? ¿De qué se trata este libro que tú estás leyendo? Este libro trata de Dios. Él es el personaje central, el carácter de Dios, las obras de Dios, las promesas de Dios y el plan de Dios. Y nosotros debemos entender esto. ¿Por qué hacemos esto? Debemos entenderlo porque si no vamos a caer en el mismo problema que cayeron los fariseos.
¿Alguien sabe quiénes eran los fariseos en el Nuevo Testamento? ¿Quiénes eran este grupo de personas? ¿Alguien sabe? ¿Santiago? Muy bien. ¿Y cuál era el problema con ellos? Eran demasiado estrictos. Ahí va. Bueno, vamos a leer vamos a leer Juan. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Porque bien dijeron, estas personas conocían de la Biblia. Conocían. O sea, si vos le preguntabas a un fariseo, ¿de qué se trata la Biblia? ¿De qué se trata el Antiguo Testamento? Ellos conocían la ley, ¿verdad? ¿De qué se trata? Ellos te iban a decir perfectamente de qué se trataba la ley, porque ellos trataban de guardar la ley. Es más, como parecía que les era poco para ellos guardar la ley, agregaban mandamientos de hombres. Ponían cargas pesadas en la gente que ni aun ellos mismos estaban dispuestos a llevar, ¿no? Ellos se creían tan puritanos, por así decir, se creían tan limpios, por así decir, que directamente no les alcanzaba con los mandamientos de Moisés, con los mandamientos de Dios, y sino que agregaban más todavía. Y Cristo los reprende por eso. En varias ocasiones le dice, ustedes no pueden mover con un dedo lo que la palabra dice y ponen cargas en la vida de las personas. Entonces, miren cuál es el problema de no entender de qué se trata la Biblia. ¿Cuál es el problema si yo no entiendo de qué se trata la Biblia? En Juan 5, versículo 39 al 40, 39 y 40 dice, ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas vida eterna y son ellas las que dan testimonio. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. ¿Cuál es el problema con estos hombres aquí? Miren lo que dice el versículo. Ustedes, dice, examinan las Escrituras porque piensan que en ellas tienen vida eterna. Ahora, pregunto yo, ¿están pensando bien o están pensando mal? No, o sea, fíjense que... Dale, a ver. La palabra de Dios y todo, pero eso de alguna manera tienen este egocentrismo que tienen, este creerse que lo saben todo, de alguna manera, no sé si me deberá entender, pastor, es como una idolatría, porque por alguna manera no es la verdad absoluta de Dios la que creen. Claro, por eso que agregaban, pero ¿vieron? Me hago entender. Sí. Acá el texto lo que dice es, ustedes examinan las Escrituras porque piensan que tienen la vida eterna en ellas. En realidad es verdad, es verdad. Nosotros examinamos la palabra de Dios porque en ella encontramos la vida eterna, ¿no? Pero el versículo 41, más Cristo dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, ¿querés conocerme a mí? Dice el Señor, tenés que leer la Biblia. Y ustedes realmente quieren llegar a conocer mi carácter, quieren llegar a conocer mis obras, quieren llegar a conocer mi plan. Para ustedes, tienen que leer mi palabra, dice el Señor, las Escrituras. Dice, pero, vieron como dijo Quique la semana pasada el pastor Quique Torres, ¿no? Cuando hay peros es cuando, esa relación, ¿no? Que te invita la novia y te dice, sí, vamos a tomar un café, pero te quiero decir que lo nuestro no va más. Pero, Cristo dijo aquí, pero, ¿saben? Hay un montón de peros en la Biblia. Y saben que los peros hay veces que son buenos y hay veces que no son tan buenos en la Biblia. Y aquí Jesús le dice, pero ustedes no quieren venir a mí para tener vida eterna. Ustedes quieren conocimiento. Acá viene el punto. Ustedes quieren conocimiento, pero ustedes no quieren someterse a mi voluntad. Ustedes no quieren obedecer. Ustedes quieren hacer las de ustedes, pero tener el conocimiento de las Escrituras. Y ese es el problema con los fariseos. Nosotros queremos ser los mejores en lo que hacemos, en instruir al pueblo con la ley, pero nosotros no estamos dispuestos a mover un dedo para obedecer lo que la ley dice. Ese es el punto acá. Entonces, ese es el problema con nosotros también si no tenemos cuidado. Nosotros podemos querer llegar a conocer la Biblia para decir, tengo conocimiento de la Biblia, conozco lo que la Biblia dice, soy una persona religiosa, en lo cual vengo a una iglesia y por ende me animan a conocer la Biblia,
me dicen que tengo que estudiar la Biblia, tengo que hacer un montón de cosas con la Biblia, pero no estoy dispuesto a hacer lo que la Biblia dice. Ahí está la clave. La vida de ellos no reflejó de todo lo que... Ahí está la clave, ¿no? Y ahí está la lucha para nosotros, ¿no? La tensión, porque se genera una tensión, porque quizás en nuestro corazón, en algunas áreas, nosotros luchamos con cosas, ¿no? Que traemos del bagaje, la mochila que traemos de la vida anterior, y se genera esa tensión en tener que lidiar con muchas situaciones, pecados, conductas, con cosas. Entonces, el punto es, ¿de qué se trata la Biblia? La Biblia no se trata de las cosas que vos debés cambiar. La Biblia no se trata de las cosas que vos tenés que dejar de hacer ahora y empezar a hacer porque eres un cristiano. La Biblia se trata del carácter de Dios. Se trata del plan de Dios. Se trata de las promesas de Dios. Y cuando yo empiezo a abrazar toda esa idea en general empieza a cambiar mi chip. Y genera un corazón que ahora está motivado por esto que Dios es, no por lo que yo pueda hacer. Los fariseos no la pescaron. Los fariseos decían, ustedes, Cristo le dijo, ustedes limpian por fuera. Ustedes quieren tener apariencia de santulones, pero por dentro las cosas no están bien. Y el tema era porque Cristo dijo, ustedes no quieren obedecer. Ustedes no quieren mi salvación. Entonces, ¿por qué, recalco, en esta mañana es importante que nosotros sepamos de qué se trata la Biblia? Porque no es el punto de que yo sepa cuánto sé de Dios, sino cuánto ese conocimiento de Dios va a transformar mi vida. Cuánto esas promesas de Dios van a abrazar cuando yo entre en un momento de angustia. Cuando esté pasando una angustia profunda en mi corazón, cuando yo esté pasando por un dolor específico en mi vida, sufrimiento bajo este cielo, cómo el plan de Dios entra en la figura de que esto no se trata de mí y que yo esté bien, sino se trata de cómo esto va a glorificar lo que Dios dijo que tiene que pasar. Es necesario, dijo el apóstol Pedro, que por medio de muchas aflicciones los justos entren al cielo. Muchas aflicciones, no pocas. Es necesario, Cristo dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca, muera en la cruz, sea crucificado y al tercer día sea resucitado. Es necesario. Entonces, fíjense, ¿no? Como nosotros cuando empezamos a pensar en esta pregunta, ¿de qué se trata la Biblia? Tiene que empezar a definir cómo yo empiezo a pensar acerca de este libro. Porque si yo no puedo lograr comprender y abrazar que el libro me muestra el carácter de Dios, ¿cómo Dios puede ser bueno cuando yo estoy sufriendo? ¿Cómo Dios puede ser un Dios lleno de misericordia y bondad cuando yo no soy obediente al Señor? ¿Cómo Dios puede ser así conmigo? Y empezamos a hacer esta pregunta, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Y vemos a través de las páginas que Dios se fue revelando progresivamente en su carácter. Y cuando entendés realmente quién es Dios, por eso que Isaías 43 me encanta ese texto, para mí es uno de mis mejores versos en toda la Biblia, para que crean y entiendan que yo soy y no hay más. O sea, cuando vos ves cómo es Dios contigo, y quizás no lo entendés en todo momento, pero cuando entendés quién es Dios realmente y tenés una relación íntima con el Señor, no te vas a otro Dios con minúscula, no corres a otro Dios, porque sabés que este es el único Dios que hay, el cual te entiende, el cual te escucha, el cual te ayuda, el cual responde tus oraciones, el cual tiene un plan trazado de antes de la fundación del mundo y que dice, te tengo en la mano, en la palma de mi mano te tengo. O sea, cuando empezás a ver las bondades del Señor, es evidente que Dios es un Dios lleno de gracia. La Biblia se trata del plan de salvación de Dios en Jesús. Si tendríamos que resumirlo, ¿no? La Biblia se trata del plan de salvación de Dios en Jesús. Y vamos a conversar un ratito, no más, vamos a aprender algunas cosas
sobre la línea del tiempo, para que ustedes puedan verlo en la pantalla ahora. La Biblia es, como yo les dije, ¿no? Es una historia. Es una historia en la cual uno la va desenrollando como si fuera un rollo y va sacando las verdades implícitas. Y yo solamente quiero hacer una reseña breve. A medida que vayamos pasando los domingos, vamos a enfocarnos en cada una de estas partes para ver el carácter de Dios, para ver el plan de Dios, para ver las promesas de Dios. Pero vamos a hacer un pantallazo principal. Lo primero, comenzamos en el Antiguo Testamento, y lo primero que vemos en la línea del tiempo es la necesidad de Jesús. Ya empezamos a ver cuál es el carácter de Dios y la necesidad de que nosotros tenemos de Jesús. Yo no sé en esta mañana cómo está tu corazón, solamente tú sabes cómo está tu corazón, pero déjame decirte esto, si Dios inquietó en esta mañana y dispuso tu corazón a venir a congregarte, es porque tú tienes necesidad. Todos tenemos necesidad del Señor en esta mañana. En algún aspecto, en algún área, necesitamos ser rescatados. Rescatados. ¿Y por qué? Porque nosotros vemos que ahí en la primera, la necesidad de Jesús ya se comienza a ver desde la creación, desde la caída y desde el diluvio. Si me preguntan qué pasajes debería leer una persona que recién comienza a entender el Evangelio. Génesis del 1 al 11. Génesis del 1 al 11. ¿Por qué? Porque revela el carácter de Dios. Revela un Dios creador, un Dios santo, un Dios bondadoso, un Dios que quiere relacionarse con el ser humano, que quiere tener un compañerismo, un Dios que le da un propósito al ser humano, un Dios que forma la familia, forma una comunidad, un Dios que le pone dignidad al trabajo. Fíjense todo lo que Dios hace. El hombre no es el centro del ombligo, por así decirlo. Es Dios el que está en el centro de todas estas cosas. ¿Qué aprendemos de esta necesidad de Jesús? Aprendemos que el hombre, cuando quiso dejar a Jesús al costado, dejar a Dios al costado, ¿qué pasó con el ser humano? Ahí entra a ser el protagonista el ser humano. Porque ¿qué hace? Arruina todo. Cuando el hombre quiso ser protagonista de la escena, arruinó todo. ¿Se acuerdan cuál fue la pregunta que le hizo el Señor a Adán? ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue la primera pregunta que le hizo el Señor después que pecó? ¿Alguien se acuerda? ¿Dónde estás? Hey, yo estoy acá. Si alguien que se fue, fuiste vos. O sea, yo te dejé el diseño, te dije lo que tenías que hacer, vos decidiste hacer lo contrario. ¿Quién se fue? Se fue Adán. ¿Qué hizo Adán y Eva? Se escondieron. Primer pregunta va directo al corazón de él. ¿Dónde estás? No, estoy acá. ¿No ves que estoy acá en el huerto? No. Dios no estaba preguntando eso. ¿Dónde estás hoy? Que antes teníamos una comunión, una relación, una intimidad, y hoy no estamos en esa misma página. Fíjense cómo ya Dios empezó a revelar la necesidad de que el hombre necesita al Señor. Estaba solo, me escondí, tuve miedo, vergüenza, culpa. Empezamos a ver todas estas temáticas en la palabra, ¿no? Entonces vemos ahí que después de la caída, Dios vuelve a solucionar el tema, ¿verdad? Hace las pieles, allí los cubre la culpa de ellos, cubre la vergüenza de ellos y usa un simbolismo de un carnero allí en el cual les dice, esto es una anticipación de acá para siempre. Acá empieza el plan que yo tengo desde la eternidad y antes de la eternidad para cubrirlos. Un cordero los va a cubrir de la vergüenza, un cordero les va a quitar la culpa. ¿Quién es ese? Jesús. Ustedes saben, el hombre sigue en Génesis, capítulo del 1 al 11, el hombre sigue progresando ya manchado con su pecado. ¿Y qué pasa? Viene el diluvio. Dios muestra en su carácter que Dios es ¿qué? Justo. Y que Dios es santo.
Eso es lo que aprendemos del carácter de Dios. Dios dice, viendo que la maldad del hombre había llegado hasta los extremos de la tierra, Dios dice, voy a terminar con esto. Viene el diluvio, ¿y qué muestra el diluvio de Dios? ¿Qué muestra el diluvio? El poder de Dios, ¿qué más? Vemos que Dios rescata en este plan, ¿a quién? A Noé. ¿Vieron? Dios dice, yo tengo un plan y mi plan lo voy a llevar a cabo. Mi plan es, les voy a mostrar a Jesús y para llegar a Jesús tiene que salvarse esta familia. Y vemos ahí el famoso pacto del arco iris, ¿verdad? Bueno, la historia continúa ahí en Génesis capítulo 12, esto lo vamos a ver más adelante, pero en Génesis capítulo 12 Dios le hace la promesa a Abraham, de ti voy a ser una nación grande y de ti va a venir la salvación. Fíjense cómo en la mente de Dios siempre estuvo el plan. Siempre estuvo el plan. En tu mente tienes que hoy salir agradecido al Señor, salir agradecido de la iglesia y decir gracias porque yo no soy un plan B. Yo no soy un plan B en este mundo. Vos ya me tenías pensado a mí desde antes de la fundación del mundo. Vos habías pensado en cómo rescatarme de mí mismo, en rescatarme de mis embarradas, porque mis embarradas son las mismas que de Adán. Dice, ¿se acuerdan que dice Romanos capítulo 5, no? En Romanos capítulo 6, por culpa de uno entró el pecado y ese pecado traspasó ¿a quién? A todos los hombres. Pero por causa de la justicia de uno, Jesucristo el justo, dice, esa justicia fue para todos los que creen. Me justifica el Señor si creo en Él. Entonces, fíjense cómo todo esto fue progresando en la historia y ahí nosotros conocemos lo que le llamamos el fundamento en el segundo cuadrante, el fundamento de Jesús, cómo todo esto se va desenrollando Jesús de principio a fin. Dios sigue revelando su historia y ahora viene el fundamento, es cuando Dios ahí le entrega a Moisés la ley y el pueblo ya de Israel está rescatado de Egipto, sale de Egipto, ¿verdad? Y ahí le dice, bueno, quiero que vivan de acuerdo a esta manera. ¿Qué podemos aprender de Dios cuando Dios le entrega los 10 mandamientos a Israel? ¿Qué podemos aprender de Dios? ¿Qué se ve del carácter de Dios? El orden. Dios no dejó todo como un caos. ¿Ustedes se imaginan una nación con tantas personas, más de 600.000 personas en aquel tiempo viviendo, cómo Dios ya empieza a bajar la línea de cómo tenían que vivir las personas? ¿Qué más aprendemos de Dios en cuanto a la ley? ¿Qué más? Nadie se anima, Dios es santo y Dios tiene sus demandas. Ahora, fíjense, ¿no? ¿El ser humano podía cumplir la ley? No puede. No puede. Todo apunta a Jesús, acuérdense. En la mente de Dios hay uno solo que va a poder hacer esto. Obviamente, eso a mí no me justifica y decir, yo soy pecador, entonces no voy a cumplir lo que la Biblia dice porque yo sé que voy a fallar. Eso es una excusa para no hacer lo que tenemos que hacer ante Dios. ¿El creyente debe obedecer los mandamientos de Dios? Absolutamente. Absolutamente. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios y no te harás dioses ajenos. Ese mandamiento está vigente para nosotros hoy también, porque somos una fábrica, dijo Calvino, de hacer ídolos. Levantamos ídolos como una fábrica. ¿Saben cuál es el ídolo? El yo. Satisfacerme a mí mismo, hacer la mía. ¿Cuál más? A ver, del quinto hasta el 10 habla de mi relación con el prójimo. ¿Debo andar mirando a la mujer de mi prójimo?
No codiciarás. Hoy ese mandamiento está vigente para los creyentes. Ahora, ¿fallamos? Absolutamente. Entonces vemos que hay uno que viene la ley, Jesús mismo es la ley, Jesús mismo iba a cumplir la ley. Entonces fíjense cómo la historia sigue yendo adelante y aún en la entrega de la ley, Dios está mostrando que va a venir alguien que es santo y alguien que va a cumplir la ley. ¿No? Entonces todo apunta a la necesidad de Jesús, al fundamento de Jesús, y ahora viene la preparación para Jesús. ¿Por qué? Porque Dios levantó a reyes y en los cuales está ¿quién? Dentro de todos esos reyes. ¿Quiénes están? Hay por lo menos, hay uno principal, pero hay varios que van a salir de esa línea. ¿Quién es el principal rey? David. David, de la tribu de David, del linaje de David, iba a salir el Señor. ¿No? Y ya está anticipando el reinado. Aquí vemos, ¿no?, cuando Israel vuelve de vuelta a las tierras, cuando vienen los reyes y ahí entra David, entra Salomón, ¿verdad? Y vemos cómo todo se va preparando para que estos reyes fallen. Todos iban a fallar. ¿Por qué? Por eso que Israel quería un rey que venga realmente a poner fin a los déspotas como los romanos. Yo estaba buscando un rey como esos. Vemos que en la Biblia, nosotros cuando leemos el libro de los reyes, vemos que ellos pelean, conquistan territorios, hacen un montón de esas cosas, y eso es lo que Israel quería. Queremos un rey que sea político, queremos un rey que nos traiga tranquilidad, queremos un rey que nos traiga bienes, queremos la tierra prometida. Pero este rey, el que Dios promete, como dice la palabra, iba a venir a reinar, y Cristo dijo, mi reino no es de este mundo, es un reino diferente, el que tengo preparado. Y bueno, vemos, ¿no?, a través de la vida de los reyes, ¿qué pasa con todos los reyes? Fallan. Todos fallan. ¿Vieron cuando ustedes empiezan a leer el libro de los reyes y dice, y este no hizo como su padre? Este anduvo en los caminos, pácate, mal. Este, mal, mal, mal. Este anduvo bien, pero no terminó bien. Este empezó mal, pero terminó dentro de todo bien. Y así vemos, ¿no?, las grandes caídas de los reyes. David, un hombre conforme al corazón de Dios, cometió adulterio. Salomón, el hombre más sabio que existió en esta faz de la tierra, fue un hombre idólatra por las mujeres. 1000 mujeres, Dios le dijo, las mujeres arruinaron tu corazón. Te dejaste llevar. Sansón, un juez también. Fíjense cómo todos estos, Roboam, Jeroboam, todos estos reyes van pasando, ¿no?, en la vida y ninguno puede llegar a ser el que tenía que ser. Se escriben los salmos. Se escriben los salmos, se escribe el libro de Proverbios, se escribe el libro de Eclesiastés, y todos estos nos muestran que hay un anhelo por Jesús. Hay un anhelo por el Rey, hay un anhelo verdadero para que Jesús pueda llegar a reinar. Después vienen los profetas. Los profetas se escriben en un tiempo en el cual están los reyes de Israel, donde Israel no estaba bien con el Señor, por así decirlo. Israel no estaba andando bien espiritualmente, y los profetas, ¿qué vienen a hacer? Les vienen a predicar ¿qué? Arrepiéntanse, arrepiéntanse. La venida del Señor está cerca, arrepiéntanse, preparen el camino. ¿Qué pasa? Llegamos ahí, ¿verdad?, a los años de silencio. Después que termina el libro de Malaquías, fíjense eso, ¿no? Yo a veces me pregunto, ¿qué habrá pasado cuando se escribe la última palabra del profeta Malaquías y después dice que hasta que aparece Juan el Bautista a pronunciar y a preparar el camino del Señor, dice que hubo silencio, 400 años de silencio entre los testamentos, entre el Antiguo y el Nuevo? Yo pienso, ¿no? Quizá nosotros no nos damos cuenta o no tomamos dimensión de lo que debe ser que Dios haga silencio. Vos le hablás y Dios hace silencio, no habla. Dios habló por tantos años y le habló, y le habló, y le habló, y le habló, y el pueblo hizo como quiso. Y ahora Dios dice, ahora voy a hacer silencio. 400 años, no les voy a decir más nada, ya les hablé mucho. Les hablé todo un testamento acerca de este plan y no lo entienden.
¿Te has puesto a pensar lo que sería experimentar un día sin escuchar la voz de Dios? Pero no porque tú no la busques, porque eso puede pasar, que yo estoy tan ocupado y no escucho la voz de Dios. Hoy no leí la Biblia, hoy no oré, hoy no me congregué, no escuché la voz de Dios. Eso puede pasar. Muy común que pueda llegar a pasar. Por H o por B nos puede pasar. Pero vos te imaginás lo que debe ser que vos te acercás a Dios y le pedís que Él te hable y Él dice, silencio, no voy a hablar. 400 años. Yo no me quiero imaginar lo que habrá sido vivir en ese tiempo, sin escuchar la voz de Dios. ¿Se dan cuenta por qué tenemos que apreciar el carácter de Dios? Qué bueno que es Dios con nosotros. Qué bueno que es el Señor. Nos ha dejado la palabra y nosotros tenemos el Espíritu de Dios y podemos acercarnos a Él, podemos conversar con Él y Él nos va a hablar porque Él tiene misericordia de nosotros. ¿Qué pasa? Llega el Nuevo Testamento, la venida de Jesús. Llega ahora en este plan la venida de Jesús y en la venida de Jesús encontramos los evangelios. Los evangelios revelan la persona de Jesús, revelan su corazón, revelan su carácter. El otro día estábamos estudiando con los hombres el tema de los evangelios, cómo los evangelios de diferentes ángulos apuntan el carácter de Jesús. ¿Qué se ve de Jesús? Se ve a un rey que tiene potestad, un rey creador, un rey divino que tiene potestad. Se ve a un hombre humilde, manso, que tiene compasión de la gente. Se ve a un hombre que es absolutamente hombre y es absolutamente Dios al mismo tiempo. Y cómo estos hombres van viendo cómo es Jesús. Y fíjense, ¿no? Qué importante que Jesús se dio a revelar. Jesús dice, acá estoy, este es el que tienen que ver. De esto se trata la historia, de mí se trata la historia. Vemos ahí después la continuidad de Jesús cuando el Señor parte a la presencia en el cielo, asciende. Vemos que ahora el Espíritu Santo, ¿verdad?, mora en la vida de la iglesia, mora en la vida de los creyentes, se escribe el libro de los Hechos y luego allí vienen las enseñanzas para la iglesia, las enseñanzas para nosotros hoy en día, que tienen que ver con qué es lo que Dios quiere de nosotros. Por eso que el Señor dejó escrito y dice, sed santos, porque yo soy santo. Y llegamos al final, a la consumación de lo que es el plan divino, Apocalipsis. No, y ese libro tan precioso que a veces quizás suena difícil interpretarlo, difícil entender las cosas que están pasando ahí en ese libro, pero en todo esto vemos que la historia comienza con Jesús y termina con Jesús. ¿De qué se trata la Biblia entonces? De Jesús. La Biblia se trata de Jesús, no se trata de nadie más. La Biblia se trata de su plan, se trata de su carácter, la Biblia se trata de sus promesas. Él dijo, voy a ir, los voy a salvar, van a ser míos y me los voy a traer de vuelta. Voy a restaurar todas las cosas a como era en Edén. Y eso lo puedo hacer yo únicamente. Nadie lo puede hacer. Entonces, hermano, yo no sé cuál será tu problema en este día, pero cuando tú comparas tu problema X, lo que esté en tu corazón, cuando tú comparas este problema con la historia que tenemos aquí, tú te das cuenta que el problema ahora pasa a ser pequeño ante los ojos de Dios, que es omnipotente, omnisciente, lleno de gracia y de bondad para con los hombres. Y eso debe darte tranquilidad, de decir, si Dios está en control de toda esta historia, ¿Dios no va a estar en control de mi problema? Si Dios no está en control desde Génesis hasta Apocalipsis, más de 6.000 años, ¿no va a estar en control de mi situación hoy? Ese es Dios. Por eso que Isaías 43 dice, no hay más.
No hay más. Yo soy Dios. Él es el único. Que el Señor pueda trabajar en nuestro corazón esta semana y apreciar este libro, porque este libro no se trata de lo que nos pasa a nosotros, se trata de su carácter, de su bondad y su gracia y su plan para nuestra vida. Oramos, Padre, gracias te damos por la clase. Oramos que esta hora que hemos invertido en conocerte a ti, en esta historia tan preciosa que vamos a ir mirando cada domingo, tú puedas incrementar y aumentar nuestro amor, nuestra fe por ti, Señor, y ayudarnos a crecer en nuestra intimidad contigo, Padre. Cuando nos acerquemos a la Biblia, ayúdanos a no ver qué es lo que tú tienes para nosotros, qué es lo que nosotros necesitamos arreglar, sino que podamos ver lo que tú ya has hecho a favor nuestro, Señor. Pedimos tu bendición sobre tu palabra, el tiempo ahora del desayuno, que pueda ser un tiempo de compartir, de animarnos, de orar unos por otros, Señor, y edificarnos en la fe. Te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien.